Rolando Rodríguez Lobaina es uno de los líderes del movimiento de resistencia en Cuba. Nació en mayo de 1969 en el seno de una familia humilde en la ciudad primada de Cuba, Baracoa, ubicada en el extremo oriental de la isla. Inspirado por las ideas y lucha cívica de su hermano Néstor Rodríguez Lobaina, Rolando se incorpora al movimiento cubano de jóvenes por la democracia, fundado en 1991. Al darse cuenta de las mentiras del régimen imperante en Cuba, de la corrupción e hipocresía de los que dirigían el país, comienza a buscar jóvenes para promover el proyecto de autonomía universitaria que buscaba desde el año 1994 que el poder político y militar saliera de las universidades en Cuba para que permanecieran autónomas sin control sobre los estudiantes. Su participación en estos primeros esfuerzos del movimiento juvenil de resistencia en Cuba le valió prisión durante 7 años. Al ser liberado, su hermano Néstor se encuentra preso por tercera vez. Rolando reorganiza el movimiento cubano de jóvenes por la democracia y luego pasa a ser el coordinador de la Alianza Democrática Oriental, una coalición de organizaciones opositoras en las 5 provincias orientales de Cuba. En su labor con la Alianza, funda 5 boletines independientes realizados en su totalidad dentro de Cuba y funda además Palenque Visión, un esfuerzo para informar a la población cubana y al mundo acerca de lo que ocurre en la isla a través de reportajes visuales, convirtiéndose en pionero en este tipo de labor generadora de contenido informativo dentro de la isla. En el año 2014 gana el Premio Internacional de Periodismo David Burke, que entrega anualmente la Junta de Gobernadores de Radiodifusión. Rolando es además parte esencial del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, una coalición nacional de organizaciones de la resistencia en Cuba. Por su coraje y entrega a la causa de la libertad de Cuba, ha sido arrestado y amenazado de muerte en muchas ocasiones. Sin embargo, ha decidido permanecer en la isla para continuar la lucha cívica y no violenta por lograr la libertad de su pueblo. Rolando, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Voces de Cuba. Bienvenido. Naciste en Baracoa, en el seno de una familia muy humilde y numerosa. ¿Cómo fueron tus primeros años? Bueno, es cierto. Nosotros somos 7 hermanos. Nací en el año 69. Los recuerdos que tengo de aquel entonces no había una aspiración más propio del medio que me tocó vivir, ¿no? Como somos 7, yo soy más pequeño del grupo. Me tocó mayoritariamente a mí y al segundo de los más pequeños, ¿no? Estar solo con mi mamá. Mis padres ya estaban divorciados y mis demás hermanos estaban estudiando en las becas. Como todos conocen, en Cuba se daban becas en la medida que iba ascendiendo escolarmente, ¿no? El proceso educativo. Por ejemplo, la primaria sí uno estaba en casa, en la secundaria ya a alguno le tocaba las becas, que había que trabajar en el campo. Entonces mis hermanos le tocaron generalmente, no pudimos coincidir nunca cuando pequeños. Pero ahí mi mamá era una persona pobre. Mi mamá nos criaba a nosotros lavando y planchando a los vecinos. Mi papá apenas lo podía ver porque era de profesión arquitecto y vivía haciendo obras de construcción por donde lo mandaban, ¿no? Entonces, lo que recuerdo es eso, a mi mamá atendiendo, llevándonos a la escuela, trayéndonos más o menos. ¿Cómo fueron tus años de estudiante en la primaria, en la secundaria, para poder haber llegado desde Baracoa a la Cujay, o sea, estudiar en la universidad en La Habana? Bueno, mis estudios primarios y secundarios, pues se considera como que era buen estudiante de excelentes resultados académicos. Siempre competía entre los primeros del curso, si no era el primero. Entonces, pues nada, yo creo que cuando llegó el proceso de selección de una carrera, uno te daban opciones de 6. Y siempre me gustaba la ciencia. Me gustó siempre estudiar la ciencia. Lo que menos pedí fue la informática exactamente. Quería comunicaciones, electrónica. Pero bueno, pedí en tercera opción lo que es la informática. Estamos hablando de año 87. Todavía no había esa furia que posteriormente se dio a conocer, como es lo que es la computación, la internet. La internet llegó a Cuba en el año 93 y ya yo me había graduado en el año 92. Pero pues
así que era de poco conocimiento esa especialidad, pero más o menos las opciones que se requerían, por lo que decía la descripción, pues me gustó, porque me gustó siempre lo que era la física, la química y la matemática. Cuando llegas a la CUJAI a estudiar informática, ¿cómo fue tu experiencia en la universidad? ¿Y en ese tiempo ya cuestionabas la realidad del país? A ver, no tenía... Recuerda que venir de la zona más oriental del país era muy difícil poder discernir información. Sí tenía aquello de que siempre mi padre se quejaba del sistema político. Se quejaba, siempre se quejaba. Yo nací, me crié y me formé con el mismo discurso de las escuelas, en que se comparaba el imperio soviético con el imperio norteamericano. Y así me formé, fui una creencia que creía en el sistema revolucionario cubano, propio de un niño que no tiene una interpretación todavía ni filosófica ni de basamento para poder saber qué realmente era el comunismo. Recuerda que el sistema político en Cuba se da y trajo tras de sí, fue bajo un fervor de mucha popularidad, populismo, ¿no? Nunca pertenecía al movimiento de jóvenes comunistas, jamás fui militante en lo absoluto, pero creía en el proceso. Como adolescente creía en el proceso y en lo que decían en los medios, pero sí escuchaba a mi mamá, no a mi papá, no así de la edad temprana que tuve dentro del seno de familia, también a mi hermano Néstor, que venía con sus propias inquietudes desde muy temprano, le gustó lo que era la música norteamericana, que en aquel entonces era un señalamiento, te acusaban de diversionismo ideológico, y creábamos debate a veces en la casa de que quién es más fuerte, Estados Unidos, la Unión Soviética, hasta ahí. Llegué a la universidad, primeramente con unas condiciones difíciles, dificilísimas porque no tenía ni ropa. Entonces me tocó vivir en esos primeros años que la gente iba más preparado que yo desde el punto de vista de eso, las condiciones. Yo recuerdo que en el año 87 cuando entré a la universidad había un frío enorme. Yo creo que de los registros en la historia de los inviernos más fríos en La Habana, de esos años, periodo 87, 88, y yo no tenía ni abrigo. Tuvieron que hacer virtualmente en el aula una colecta. O sea, cuento esto porque eso tiene que ver mucho después cuando uno analiza el basamento del posterior camino que yo opté por eso, ¿no? Que no era una cuestión de una queja, sino era que yo venía propiamente de lo más elemental de lo que pudiera aspirar un cubano que fue formado, que le enseñaron, lo indujeron a soñar en ese romanticismo del comunismo común, de la igualdad de las clases, etcétera, etcétera, y eso me ayudó muchísimo a poder interpretar en el futuro el papel que tenía que tomar y virtualmente qué representaba el sistema político y qué representa el sistema político cubano actual para la población y para eso. En el año 91, ya estaba en cuarto año de la carrera, pues en Baracoa vienen los primeros incidentes políticos en mi casa. Néstor ya tenía más inquietudes políticas, más definidas, más abiertas, más expresadas abiertamente, ya tenía un seguimiento de la policía política. Él me visitaba mucho a la universidad, pero siempre nos respetamos. Teníamos mucha afinidad como hermanos, de los 7. Practicamos deporte de combate. Recuerdo la primera entrevista que le hicieron a él en el año 91, unos periodistas suecos, en casa de Ángel Herrera Carrillo, que concertaba ya la coalición democrática en aquel entonces. Coalición Democrática. Y yo participé yo fui a la casa, me van a hacer una entrevista de esto, y yo escuché, no vi. Pero éramos dos personas, él ya era anticastrista, anticomunista, yo no estaba declarado que era un anticomunista, creía en el proceso, pero no era un militante comunista. Pero éramos hermanos, nos queríamos, nos respetábamos. A veces hablamos de política, pocas veces. Punto así, cuando coincidía delante de mi papá decía, bueno, ya no vamos a hablar más, porque como cubanos nos calentábamos la cabeza, ¿no?
Pero bueno, esos sí fueron los primeros roces como tal, así, eso. Después vino, como decía, en Baracoa un registro, yo no estaba, yo me enteré de mucho tiempo, ¿no? Pues ya decía, estaba becado en la universidad. Y en ese registro, pues mi hermano va preso, tiene 2 o 3 meses preso, de eso, en un centro de interrogatorio de la Ciudad del Estado. Ahí iba a lanzar unos volantes por los Panamericanos del 91, unos volantes en el estadio, y lo delataron, lo penetraron, infiltraron, y ahí empezó la odisea en la familia con las cuestiones políticas. Pero estas actividades políticas, activismo político de mi hermano ocurren yo muy distante, yo concentrado en mi universidad. A mí no se me decía nada, la familia no me decía nada, no me informaban nada. En el año ya 92 va preso, y yo me mantuve al margen, yo no tenía información. Cuando ya me gradúo y voy de visita a mi casa, a Natal, pues ya sé que hay ese tipo de actividades políticas en torno a la casa, y estamos hablando de una década difícil, en que recuerdo que lo llevaban arrestado de momento, vamos a estar citados, lo llevaban a la unidad de la policía, y los militantes de la Seguridad del Estado, pues los oficiales le daban con la cabeza en la pared. Eran militares muy sádicos. Yo creo que la cuestión fundamental después que me gradúo es cuando voy a trabajar. Ahí fue donde virtualmente yo me transformo, propiamente de mi propia interpretación. Me tocó una empresa, en una oficina, y el tutor mío era un ingeniero mecánico que había trabajado en el Ministerio de Industria Básica, había dirigido la producción de motores taínos, y tenían unos recortes de periódico en la pared. No quería ni hablar conmigo, me odiaba a todo lo que viniera de estos nuevos jóvenes valores que se graduaban con la revolución, y lo odiaba. Yo sabía que me odiaba todo lo que tenía, expresaba algo así, pero yo era una persona muy noble y muy respetuosa, ¿no? Y nada, él tenía que darme a mí la formación ya en el terreno, y poco a poco fuimos teniendo roces, y él me empieza a contar de que esos datos de producción no eran falsos. Lo publicaba en el periódico Trabajadores, pero que era una mentira. Y la empresa que donde trabajaba, que era en la fábrica de aluminio, en Santiago de Las Vegas, en La Habana, pues la dirigía un militar mediocre también. Y allí vi que empezó a pasar el tiempo, y era el periodo especial también. Era todo el caos social que estaba viviendo la nación cubana, y pude ver de cerca la ineficiencia del burocratismo. Fui más objetivo que el sistema en sí no funcionaba. Me alisté el primer intento con unos colegas míos que se graduaron en los estudios de la universidad, ingenieros como yo, ingenieros químicos, todos eran investigadores, y nos fuimos a una balsa en el año 94. Nos montamos en una balsa que fabricamos nosotros mismos y zarpamos. Eso fue el 1 de junio de 1994. A las 14 millas, pues, los lanchas guardafronteras de Cuba nos capturan y nos traen a Hermanita. Y ahí nos encierran y nos inician un proceso para juicio, proceso oral. Nos vamos, nos liberan a la semana, y tenemos un juicio pendiente en eso. Pero en agosto vinieron los sucesos en Malecón. Y Fidel Castro, a raíz de que anuncia de que todo el que quería irse se fuera, pues la causa quedó sobreseída, ¿no? Y ya, el único camino tomó. Recuerdo que mi hermano dijo, bueno, fue una sorpresa, porque mi hermano, ni nadie en la familia esperaba que yo le estaba haciendo un rechazo al sistema de gobierno. Y entonces Néstor me dijo, no, el camino es este. Y yo, bueno, vamos a luchar. Y así entré al movimiento cubano de jóvenes por la democracia, en un proceso en el año exactamente 96. En el año entre 94 y 96 fue un periodo bastante impreciso de ver la sociedad, de viajar. No tenía ya el empleo, pero vi la crudeza, viajé al oriente y vi no voy a olvidar jamás la miseria tan enorme que existía
en el oriente de Cuba, el hambre atroz que tenía la población, fueron momentos duros para ese pueblo y un momento duro que me dio para mí mucho más fuerza desde el punto de vista de ideal, desde el punto de vista político. Ya yo sabía que estaba divorciado del régimen y que el camino era luchar, punto. En 1994 te incorporas entonces al Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia. Entro con el cargo exactamente de Coordinador Nacional de Movimiento en el año 95, finales. Finales del 95. Sí. ¿Cuáles son los postulados de este movimiento? El movimiento en ese entonces se decía, era un movimiento pluralista de jóvenes universitarios y no universitarios. Virtualmente primero la onda era... el movimiento se crea, fíjate, se había creado unos años anteriores por un incidente que había ocurrido en el año 89 en La Habana, el famoso incidente del 6 de septiembre. Y Néstor le pone así primero al movimiento 6 de septiembre. 6 de septiembre fue una protesta espontánea que ocurrió en La Habana frente a Villa Marista y el régimen masacró con golpizas brutales a los manifestantes y eso quedó. No sé cómo Néstor supo eso. Luego ya en el año 94 pues toma el nombre de Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia con un programa que estaba enfilado. Había venido esto ocurrido ya el derrumbe de los países de Europa del Este y donde la juventud de esos países habían tenido el papel principal. Nosotros desde el primer momento yo creo que el objetivo sabíamos que lo esencial era la juventud, sigue siendo lo esencial, pero estamos hablando de esa etapa de la década de los 90, que no es el mismo contexto actual de lucha. Era un contexto en que si gritabas abajo Fidel, te sancionaban a 3 años. Y si te tirabas en el piso como una de las formas de métodos no violentos, eran 3 años por desobediencia, de resistencia. Y esos fueron los primeros trucos que el régimen aplicó contra el movimiento contestatario cubano en la isla, ¿no? Así teníamos la convicción de que con los jóvenes que había que trabajar, partiendo de que es un sistema que trabajó para adoctrinar la mentalidad, que ha trabajado durante 56 años para adoctrinar esa mentalidad de los niños, de los jóvenes. Pues ahí estaba el caudal principal, ahí estaba la fuerza, ahí estaba ese espíritu creativo en el término de las universidades, que siempre nos enamoramos de la universidad. Primero por mi etapa estudiantil, sabíamos, Néstor también sabía qué representaba la universidad, vio allí y en las veces que me visitó, tenía en la universidad un liderazgo muy natural, de mucha gente me seguía, mucha gente me quería y virtualmente no tenía esa inquietud en ese entonces, pero sabía lo importante que eran los centros de altos estudios para esta lucha y los cuales siguen siendo. Reflexionando sobre esto que hablabas y sobre la influencia que ha tenido tu hermano Néstor en tu definición como opositor, ¿qué influencia ha tenido Néstor Rodríguez Lovaina en tu vida? Bueno, en la lucha, en mi vida, en todo, nosotros tuvimos, como le decía, una infancia muy apegada, ¿no? Teníamos afinidad, aunque tuvimos parte, Néstor estudió en Santiago, yo en Baracoa, luego yo en La Habana, él entonces en Baracoa, pero teníamos esa afinidad, como decía. Yo creo que Néstor fue la puerta que me dio para este camino. Fue una persona muy necesaria, muy importante en mi vida de lucha política, porque él fue que de una forma u otra me señaló el camino, aunque yo interpreté desde el punto de vista político y filosófico la realidad social, pero él me dio la puerta. Independientemente de que habían ocurrido cosas ya en el seno de la familia, pero no creo que eso haya repercutido en mí, sino la parte de su valentía, de que de luego lo conocía ya con esa inquietud y después que me dijo, este es el camino. Y a eso se lo voy a deber siempre. El MCJD, el movimiento que creó tu hermano, promovía y promueve, creo, todavía un proyecto de autonomía universitaria. Explícanos este proyecto. Bueno, la autonomía universitaria
no es más nada que aquello de independizar los métodos de enseñanza a las casas de altos estudios que han estado monopolizados por el Estado. Y nosotros lo que empezamos a abogar por las universidades clásicas que históricamente fueron autónomas. Esto para nadie es un secreto que el hecho de nacionalizar lo que fueron las empresas y la educación en Cuba permitió imponer un sistema de ideología política marxista que limitaba el pensamiento creativo y libertario de esa etapa, de esa etapa en la juventud que constituye los universitarios cubanos. Ser universitario implica que es la etapa en que donde el ser humano, el joven, interpreta mejor los problemas sociales. Pero si estos problemas sociales están limitados, precisamente están coartados por doctrinas y por reglas establecidas por leyes que impiden ese proceso creativo, pero además, siendo las universidades ese torbellino de pensamiento donde se hablan todo tipo de ideología, donde se habla de ciencia, donde se habla de futuro, de creación. Yo creo que ya le digo, yo había pasado lo que era la universidad. Para nosotros era determinante que si esas universidades logran ser autónomas, yo creo que el destino de Cuba rápidamente puede tener una visibilidad mucho más clara sobre el camino a tomar. ¿Por qué? Porque nosotros nos oponíamos a la militarización de las universidades. Lo mismo que ocurre en todos los aspectos de la sociedad cubana, de la censura, de la persecución, del control, pues eso mismo ocurre en las universidades. Y llegaron incluso a crear cátedras militares. Había que obligatoriamente estudiar militar, había que pasar un concentrado militar dentro de las universidades. Y nosotros nos oponíamos a eso. Nosotros sabíamos que había que crear una fórmula de, primero, rescatar históricamente lo que eran esas tres universidades, la Universidad de La Habana, la Universidad Central de las Villas y la Universidad de Santiago de Cuba, la Oriente. Pero más que eso, lejos de rescatar una tradición histórica, era por la importancia que constituye el baluarte que representa el sector universitario cubano, de que pudiera interpretar a cabalidad, con libertad, el momento histórico que está viviendo la isla. Y es que de aquí, como todos, mayoritariamente salen, no sencillamente los doctores, los científicos, los puestos para gobierno, pero también los futuros presidentes de Cuba. Teníamos la convicción en eso y eso es lo que buscábamos, tratar de romper el control que tenía la universidad, que tiene régimen sobre las universidades en Cuba, fundamentalmente esas tres, para liberalizar ese pensamiento y darle la posibilidad de que la nación cubana pudiera enriquecer el espectro social y el pensamiento del momento al cual estaba limitado por toda la politiquería comunista de tantos años. Y en aquel momento, ¿cómo ustedes promovían dentro de las universidades esa idea de la autonomía? Bueno, fue una etapa difícil, porque estamos hablando de la década del 90, y tocarle la universidad todavía al régimen es tocarle la niña de los ojos. Era difícil, sobre nosotros se estableció un control de persecución después del proyecto, porque el proyecto lo presentan Néstor, mi hermano, Radamés García de la Vega y Heriberto Leiva Rodríguez. Lo presentan al Consejo de Estado y bueno, y se inicia ese proceso primero, que era apelando a la Ley 63, que todo ciudadano podía establecer y proponer a las autoridades, al Consejo de Estado, cualquier demanda, petición o cualquier idea, ¿no? Y partiendo de esta misma ley, pues nada, eso se presentó y la respuesta fue el encierro por 2 meses de los muchachos y la posterior persecución política constante. Nosotros establecimos varias formas de volantes, de libros, y empezamos a minar la universidad con esta idea. Pero el régimen advirtió, alertó a los planteles universitarios de que había una idea que del exterior, del enemigo, que querían subvertir el orden en las universidades.
y preparó los planteles. Creó a partir de eso los llamados manicatos, los grupos que eran universitarios, que pertenecían a la Juventud Comunista y pertenecían a la dirección de la FEU, de la Federación Estudiantil Universitaria. Y estos grupos no es más nada que era la persona que se encargaban a dar ronda en los planteles para todas las personas que fueran ajenos al centro, pues sencilla salirle al paso. Y se armaban de palo y de machete. Y yo recuerdo que yo estudié en la CUJA. Después de eso yo visité como parte de mi trabajo prosélito varias veces a la universidad y ahí me sacaron estos grupos armados de palos y machetes que tenían esa orientación. Crearon los manicatos que aún perduran, aún están creados, esas brigadas de acción represiva formadas por estudiantiles, por universitarios comprometidos, militantes comprometidos con el régimen, para sencillamente, y empezó una lucha. Se ha hablado ya más o menos, tú conoces de las tantas veces acciones. Nosotros logramos penetrar la universidad, entregarle a las autoridades universitarias, a los jóvenes, el proyecto, y así hicimos volantes, boletines, buscamos, no se contaba en ese entonces con las redes sociales, no se podía. Recuerda que la internet entra a Cuba en el año 93, pero aún así para poder empezar a llegar a los primeros planos de nosotros y al acceder a la internet era muy difícil. Así que la opción era hacer volantes y hacérselo llegar, y el discurso, la promoción del discurso y los contactos. De hecho, tenía la posibilidad de todas las relaciones con el espectro universitario de años anteriores, y me facilitó eso avanzar enormemente en ese sentido. Pero era una lucha porque el régimen se preparó y preparó las bases futuras de las cuales todavía funcionan para evitar cualquier tipo de penetración de este tipo. Años más tarde fuiste encarcelado. Sí. Y te acusaron de una causa común relacionada a venta o consumo de carne de res, algo que en cualquier país libre del mundo no es un delito. Cumpliste prisión en Pinar del Río, al otro extremo de Guantánamo, muy lejos de tu familia. Cuéntanos cómo te marcó esa etapa y cuántos años de prisión cumpliste. Bueno, cumplí 6 años de cárcel. La prisión siempre es una escuela para personas que tienen ideas, y mucho más para personas con pensamiento político. El objetivo de la prisión es doblegar a los luchadores cívicos. Eso es el objetivo, es doblegarlos, es amedrentarlos, es anular el activismo en el espectro social. Y para esto se inventan una serie de trampas y mecanismos que aplica virtualmente, que tienen en manos el poder. Recuerda, el régimen controla el poder de la justicia. Yo recuerdo que los juicios, por ejemplo, muchos juicios que pude ver políticos, por ejemplo, los de mi hermano, ya cuando iban a dar una sanción, entraba la seguridad del Estado, la policía política, se reunía con el juez, salían, se iban y ya venía la sanción, ya eso no lo quitaba nadie, ¿no? Pero bueno, la prisión fue una experiencia necesaria, creo, porque no es lo mismo luchar y no conocer la prisión que luchar y conocer lo que son esos antros de tortura, de exterminio. El periodo que me tocó a mí, un periodo, ya decía, era parte del periodo especial. Inicié mi cárcel. Primero recuerdo que utilizaron la variante de moverme de un lugar a otro. Primero en Canaleta, en Matanzas, y después a 5:30. Pues allí en la cárcel pude ver de cómo el propio sistema penitenciario intenta aniquilar a las personas, no sencillamente a los políticos. Fíjate que ya no es el hecho de hablar del término de privación de libertad, es encarcelarte y castigarte tan severamente. Te privan de la libertad, te privan de la comida, te privan de una buena atención, te privan de esos derechos de tú reclamar los arbitrios ante el contacto con la familia. Bueno, pues las visitas, el espacio, tu derecho al espacio abierto, todas esas cosas te lo privan. Y es verdaderamente cruel, ¿no? Precisamente por el movimiento, gracias al movimiento de derechos humanos que creció fuera de Cuba y a la constante denuncia de los activistas y los propios presos políticos, se logró obtener resultados y poder aguantarle en algo, ¿no?, las manos del régimen
contra todos los abusos que cometen los militares en la cárcel. Tengo experiencia, por ejemplo, en mi proceso de investigación, la primera vez que me llevaron, bueno, estuve en varios centros de interrogatorio, porque ya les decía que me intercambiaban. Y una primera experiencia, como un conejo asustado, proveniente de una familia muy sencilla, ya como he dicho, ¿no? Pues tengo la experiencia que en los interrogatorios me sacaban por la madrugada, me metían en un cuarto, me subían arriba de una silla, de semidesnudo, intruso nada más, y a tomar, me ponían el aire acondicionado de firme, y me decían que lo hiciera y yo lo hacía, tenía miedo. Y entonces me paraba frente al aire acondicionado y ahí me dejaban 2 o 3 horas. Tenía que estar en firme, se sentaba un militar con las botas en un rincón, en una silla, con las botas puestas arriba de la mesa y un bastón. Y entonces si intentaba descansar, daba un bastonazo fuerte en la mesa para que yo tuviera que estar firme. Era un mecanismo de tortura que se me aplicó en ese entonces, como también los distintos horarios que usaban para que yo no supiera si era de día, de noche, todo ese tipo de cosas. Ya decía que por eso decía que la prisión es necesaria, porque iba cultivando primeramente el pensamiento ese político que necesita conocer. Conocí tantos casos de injusticia en la cárcel que fue enorme. Conocí por unas personas jóvenes que por un saco de naranja le aplicaban 10 años de cárcel, por una paloma 25 años de cárcel. Testimonio verdaderamente impresionante. Una cantidad de jóvenes que tuve la posibilidad de intercambiar, de interactuar, y que estaban presos, sí, habían cometido un delito que estaba tipificado por el sistema de leyes en Cuba, pero que cuando te dabas cuenta eran muchachos muy buenos, y es que estaban obligados a robar, porque es que el responsable de la miseria, si repartieron miseria y la gente tenían hambre y tenían familia, y lo obligaban a robar, y entonces después encima de eso lo llevaban a la cárcel y aplicaban severas sanciones. Era un crimen, fue un crimen que se ha cometido a varias generaciones de jóvenes que le marcaron, porque la cárcel para estas personas destruye, porque lo marca para toda la vida. Todo el mundo sabe lo que es una prisión, donde hay asesinos, hay delincuentes con un pensamiento morboso. Y hay muchas personas, muchos jóvenes, estos fueron destruidos, moralmente fueron destruidos, porque eso funciona en la cárcel. Pero eran víctimas del castrismo, eran víctimas del sistema político y económico que se le impuso a los cubanos, que se le impuso a esa generación de jóvenes. Eran víctimas políticas, sin embargo estaban sancionadas por cuestiones comunes. Y eso fue también otra de las experiencias que pude ver. Lo demás yo creo que fue la cárcel en una academia. De ahí heredé las manchas del cuerpo por las avitaminosis. Y tuve que adaptar en un momento determinado. Mucha hambre. Recuerdo que allá, por lo menos en Canaleta, en Matanzas, yo recuerdo que me levantaba y tenía que quedarme quieto ahí al lado de la cama, porque tenía un hambre que no podía ni caminar. Entonces es mejor quedarme quieto aquí, porque si camino gasto más energía. Recuerdo que tuve como 4 meses donde se rompieron las turbinas esas de las cocinas del penal, y entonces nos daban 2 papas podridas. Tuvimos 4 meses comiendo papas. Entonces te daban la papa a las 6 de la tarde, era el almuerzo, y a las 12 de la noche te daban las otras 2 papas, era la comida. El desayuno era un poco de agua con azúcar. Pero no había pan, no se podía pensar que había pan. Estamos hablando de década de 90, había una crisis total. Yo recuerdo que abrieron destacamentos que le llamaban destacamentos de desnutridos, pero era para ponerle otra papa, nada más. Ese destacamento de desnutridos, de esas 2 papas le ponían otra o 2 papas más. Y verdaderamente, yo le tengo un odio a la papa, yo no puedo comer papa hoy. Y recuerdo eso porque también después tuve que adaptar en todo el periodo de cárcel mi organismo. Entonces, como la comida era tan reducida, mi familia no tenía recursos económicos para verme tan periódicamente así, y mi familia de Baracoa, a 1000 metros, a 1000 kilómetros de distancia de Pinar del Río, y no podía contar con esa ayuda que todos los meses los familiares van.
Yo recuerdo que tuve muchos años, bueno, como 5 años sin ver a mi mamá. Después que Néstor salió de la cárcel, fue que pudo visitarme en una que 2 o 3 ocasiones. Pues fue una cárcel muy dura y de eso adapté a mi organismo, pues bueno, tenía que acumular, no desayunar y el almuerzo para poder unirlo todo y poder comer algo. Y así adapté mi organismo 2 años sin almorzar. De hecho, yo no desayuno y me ha costado trabajo rehabilitar el estómago para almorzar. Son secuelas que eso te daña al organismo. Pero además de eso, lejos de que eso pudiera haber perjudicado, eso nunca me amedrentó ni me hizo perder la fe en lo absoluto de lo que me tocaba. Yo tenía en todo ese periodo un convencimiento que iba a salir a la calle con una fortaleza enorme. Y creo que salí, me tocó mucho tiempo poder digerir lo que era la sonrisa. No tenía odio absoluto, tenía una serenidad y lo que tenía era hambre ideológico, hambre político de hacer cosas, tenía voluntad de hacer cosas. Así fue en mi cárcel. Al salir de prisión, tu hermano Néstor estaba preso. Estaba preso. Era un prisionero de conciencia. Te reincorporaste al movimiento cívico. Exacto. Y revitalizaste el movimiento fundado por tu hermano. ¿Por qué después de haber cumplido una prisión tan dura decidiste eso? A ver, ya decía que cuando todo el periodo de la cárcel, donde tuve un seguimiento de las autoridades carcelarias, porque por ejemplo me faltó esta parte en que llegaron un momento que decidieron de que, bueno, mira, yo siempre me gustó jugar ajedrez, de que me sacaran y me aislaran para que yo jugara ajedrez y aislarme del resto del penal, ¿no? Siempre presenté mis inquietudes, tuve mi postura vertical con respecto a las celebridades, al programa reeducativo que le llaman, mal llamado reeducativo, que tiene con la población penal. Y yo estuve exento, mantuve mi posición firme en ese sentido, no pararme, no celebrar ninguna fecha política del régimen y así eso. Yo creo que ya ahí tenía yo todo esto fue una etapa importante, como decía, de convencimiento para salir con fuerza. Cuando salí en el 2002, pues desde 2000 estaba preso Néstor y me traslado al Oriente. Llevaba muchos años sin ver a Oriente. Llegué a Oriente y bueno, era etapa 2003 por ahí más o menos. Me encontré con aquella miseria que vi en el año 94 cuando la visité. Y ya venía con ese convencimiento. Venía con una fuerza determinante de que primero no me iba a ir de Cuba, iba a luchar por Cuba. Había leído bien a de Martí, había leído demasiado de la historia, había visto que había un movimiento de la década del 50, de los 30, que habían luchado contra dictaduras en ese entonces. No tenía mucho conocimiento de esa etapa de castrismo del 60 para acá. Eso lo adquirí con el tiempo. Pero sí tenía el basamento del ideal patriótico, que ya heredaba, que ya había visto de esa gente que se habían consagrado. Y yo digo, ¿por qué no voy a luchar yo? Llegué con esa fuerza. Analicé el espectro de la región. El oriente de Cuba, que siempre se ha dicho ha sido el fatalismo geográfico, ha sido condenado al ostracismo económico, político, cultural, en todos los sentidos. Y también existía ese mecanismo que me dio mucha más fuerza para poder, mecanismo de que habían figuras ya, movimientos establecidos, pero generalmente era en la capital. Generalmente en la capital. Yo recuerdo que yo llego a Oriente pasado la primavera negra del 2003. Habían encarcelado una cantidad de personas, la gente tenía miedo. Recuerdo los primeros contactos que empecé a hacer con gente, viejos opositores se habían quitado de la oposición. Y entonces me tocó esa onda de empezar a predicarle, a darle fuerza, a buscar personas. La gente tenía miedo. Eso, en ese tétrico cuadro me encontré las condiciones económicas, las condiciones políticas, las condiciones coyunturales del movimiento de resistencia interna. Todo lo que había hecho mi hermano, virtualmente casi tenían aniquilado el movimiento cubano de jóvenes por la democracia. Y me tracé el reto de que iba a levantar, iba a cambiar la panorámica, no sencillamente del movimiento de la resistencia,
dentro del movimiento cubano de jóvenes por la democracia. Me propuse que iba a cambiar el enfoque que tenía la comunidad internacional, los métodos con respecto a esos contactos, al desarrollo que necesitaba la región del oriente de Cuba, que necesitaba el movimiento contestatario en el oriente de Cuba para eso. Me di cuenta que hacía falta información, me di cuenta que hacía falta romper esos esquemas viciosos que apuntaban siempre que a la capital. Y digo, bueno, hay movimientos aislados, por movimientos que estaban desprovistos, que no tenían virtualmente una experiencia organizativa, de dirección, que no tenían un modelo político y un proyecto de lucha tampoco. Y esa fue mi tarea. Yo creo que fue muy, para mí, de mucho entusiasmo, con una experiencia increíble, porque empecé a visitar a campesinos en el campo. Eso me ayudó. Ya había visto la prisión, había conocido el templo humano de la juventud cubana. Ya yo sabía cómo eran los jóvenes, ya yo sabía cuáles eran sus debilidades, sabía cuáles eran sus aspiraciones, sabía virtualmente sobre qué punto había que trabajar. Eso me lo dio la cárcel. Cuando salí, empecé a visitar las comunidades. Recuerdo que lo primero, y gracias a esto, a ese eterno lazo con el Directorio Democrático Cubano, que me permitió poder extender esos esfuerzos. Con mochila, en short y con mi incipiente actual esposa, ¿no? Pues nos íbamos a visitar los campesinos y la gente. Entonces vi las condiciones de la pobreza de los campesinos. Vi las condiciones de la pobreza espiritual de los jóvenes y de los estudiantes, que tenía devoción por los estudiantes. Todavía tengo devoción por el estudiantado cubano. Es como predicar, no desde la parte religiosa, ¿no?, sino de la parte del ideal político, del ideal libertario. Y tenía un convencimiento profundo sobre lo que me tocaba hacer. Era mi momento y me lancé a hacer crecer el movimiento cubano de jóvenes por la democracia. Bueno, y luego ustedes buscaron miles de firmas de jóvenes para la autonomía universitaria. En el año 2008 te hiciste cargo de la Alianza Democrática Oriental, una coalición opositora del Oriente que se había fundado en el año 2004, después de la ola represiva del 2003. ¿Cuál es el trabajo que realiza la Alianza, de la cual eres en este momento su principal dirigente? Sí, la Alianza Democrática Oriental surge con la idea, lo fundan Eliezer Consuegra Rivas, Roberto Pardiñas y Juan Carlos Garcel. Eran tres jóvenes del oriente de Cuba que tenían la voluntad de querer ayudar a los otros grupos, al menos a transportar documentos, mensajes, demás. Tenían intención, un entusiasmo fenomenal. Fue una experiencia enorme, fundamentalmente trabajar con Eliezer Consuegra, porque ya los anteriores habían abandonado el país para cuando entonces yo conocí a Eliezer en el 2006. Fue una experiencia enorme. Yo creo que vi en eso la propuesta ideal para hacer converger las numerosas fuerzas prodemocráticas que existían en el oriente de Cuba. Partiendo de que esos grupos que existían en el oriente de Cuba se consolidaran, partiendo también del estudio que había hecho en ese periodo de 2004-2008, todo el contacto por toda la isla con el proyecto Universitario Sin Fronteras, con las demás organizaciones del resto del país, pues me di cuenta que era virtualmente difícil obtener la unidad con un discurso de que queremos la unidad. Y me dije, bueno, yo creo que la mejor forma de lograr la unidad es trabajando en el propio terreno, bajo un mismo pensamiento, pero trabajando en la acción. Hacer que la gente se comprometieran con lo que estaban haciendo, pero no porque lo estaba diciendo yo, sino que pues, sencillamente ellos se sintieran dueños del proyecto, del trabajo, de la lucha. Y fue una experiencia fenomenal. La Alianza empezó, su primera meta era desarrollar la sociedad civil independiente, buscar escritores, intelectuales, reclutar obreros, trabajadores, gente del pueblo, organizar una estructura que permitiera hacer crecer ese movimiento a lo que siempre he aspirado, el movimiento de masa, hacer crecer
el movimiento de la resistencia interna, por lo menos en el oriente de Cuba. Primero, lograr esa unidad que estaba basada primero bajo el respeto de su propia identidad, pues trabajar juntos. Si había un proyecto que desarrollaba un grupo, el deber de la alianza era sencillamente limar, retocar y hacer converger todo el terreno, todo el sector que tenía que ver con ese proyecto. Y eso nos fue dando unos resultados fenomenales. La Alianza Democrática Oriental, esa plataforma de trabajo donde permite de una forma abierta, libre e independiente a los demás grupos trabajar en conjunto, respetando esa identidad. Y eso nos permitió enormemente crear ese basamento importante del oriente de Cuba, de lo que es hoy el oriente de Cuba, indudablemente. Nosotros empujamos a esa formación, preparamos, construimos las bases de lo que hoy representa la resistencia en el oriente de Cuba. La Alianza Democrática Oriental preparó esas condiciones. Ahí, además de preparar ese terreno, seguimos trabajando, continuamos trabajando con el sector universitario, también con el sector campesino, pero también nos fuimos a organizar a la gente, enseñarle a protestar. Recuerda que era una etapa en que las reuniones se hacían en las casas. Generalmente, históricamente, la gente dice, bueno, vamos a romper eso. No hay más reuniones en las casas. Nos vamos a las calles, nos vamos a los espacios públicos, a los parques. Vamos a crear una junta directiva de distintos líderes de grupos y vamos a hacer nuestras reuniones en los espacios públicos. Vamos a movernos, vamos a que conozcan Cuba, el Oriente. Si nos vamos a compenetrar, tienen que conocer cómo es Cuba, cómo es su región, cómo son las calles de su región, de su país, porque eso es importante. Muchos grupos surgen y se crean en determinados lugarcitos, pero se enmarcan ahí y a régimen es fácil destruirlo, anularlo, combatirlo y reducirlo ahí. Y fue una experiencia envidiable. Nos íbamos, madrugábamos porque nos perseguían mucho. Ya sabían que hacíamos reuniones públicas y fue una persecución enorme. Además, ya habíamos realizado protestas en las calles, en determinadas ciudades. Organizamos protestas con varios representantes de distintas organizaciones y RM nos tenía verdaderamente un seguimiento total. Tomaba todas las terminales para nosotros viajar. Había que atravesar el monte para poder, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de conducirnos. Todo eso lo aprendieron todos. Yo recuerdo una etapa que, cuando yo me ponía una mochila, entonces el rey me decía, como tenía constantemente seguimiento, decía, el hombre va a viajar. Y ya me esperaban. Y me detenían, y cada vez que me tenían 3, 4, 5, una semana preso. Eso fue una de las políticas también que aplicaron en el tema conmigo, lo hacían con otros también, de arrestarte mucho para que te rindieras. Entonces vas a un centro de operaciones, celda tapiada, oscura, los mosquitos, la comida te la controlan ellos, no sabes, te tratan de reducir, de castigarte para que uno le temiera eso. Pero era una emoción enorme. Mientras más me arrestaban, salía con más fuerza. Y entonces me obligó a crear mecanismos. Entonces le enseñé a todo el mundo, vamos a cambiar la tónica. Vamos a usar una mochila y vamos a vivir siempre con el cepillo, las pastas, las cuestiones elementales, para cuando vayamos presos, detenidos, pues que no nos pase eso, que nos pasamos varios días sin cepillarnos, sin podernos secar, porque no tenemos toalla ni jabón. Bueno, vamos a vivir con eso. Y empezamos a vivir así. Y fue una cuestión, pues entonces también decían, lleva volante, hay que revisarlo. No encontraban nada. Entonces no sabían si en la mochila encontraba un día volante o no encontraba. Pero aprendimos y eso lo aprendieron también. Fue una etapa muy emocionante, una etapa muy brillante de movimiento contestatario, por lo menos en el oriente de Cuba, que permitió darle un empuje y luchar, que fue una de las cosas que no voy a olvidar jamás. Las extraordinarias personas, mis compatriotas, como Marta Díaz Rondón, Caridad Caballero Batista, Radoel Ávila Lozada, Cristian Toranzo Fundicelli, el adorable, el ejemplar Eliezer Consuera Rivas, Idalmi Reynosa, son muchos, son personas con una calidad humana, un convencimiento patriótico, una valentía
enorme en que pudimos compartir varios terrenos de protesta, de reuniones, de todo. El 3 de febrero del año 2010, tú junto a miembros de la Alianza y otros opositores de Camagüey realizaron una protesta frente al Hospital Amalia Simoni en esa ciudad. Orlando Zapata Tamayo se encontraba allí recluido, realizando una huelga de hambre en sus últimos días. Cuéntanos qué pasó ese día y quién fue Orlando Zapata Tamayo. Bueno, el 3 de febrero, como le decía, parte de las mismas reuniones que hacíamos públicos, fue una decisión que se tomó en una reunión pública que habíamos hecho en la ciudad de Las Tunas. En un parque rodeado de militares, de todos numerosos efectivos militares. Y la Junta Directiva de la Alianza Democrática Oriental, en ese entonces éramos 20 y pico de personas que estábamos reunidos ahí en Las Tunas. Habíamos analizado el caso de Orlando Zapata Tamayo. Tenía ya más de 2 meses en huelga de hambre. Se habían hecho varios intentos a favor de Orlando Zapata Tamayo. Yo recuerdo, habían hecho él una huelga y había ido a Túnez con tropas, con activistas del centro, y lo detuvieron, lo sacaron de la cárcel allí frente a la prisión. Después fuimos nosotros, también nos sacaron. Pero por Zapata se había hecho ya varios esfuerzos por su libertad y porque sabíamos su característica. A Zapata ya nosotros le habíamos dado el premio estando en la cárcel, el premio Carlos Manuel de Céspedes, un premio que generó propiamente la Alianza Democrática Oriental para estimular, reconocer la posición vertical, el activismo dentro de la cárcel de los distintos presos políticos, pero a Orlando Zapata Tamayo ya se lo habíamos entregado. Esto era importante porque también los presos políticos, la situación, las condiciones de lucha de los presos políticos son bastante complejas, son hostiles, lo agreden, lo aíslan para el sistema de denuncia, para las protestas. Y nosotros con ese premio buscamos compensar ese reconocimiento de que la gente supiera que en Cuba habían presos políticos y habían gente valorosa que estaban arriesgando su vida todos los días del mundo, estaban arriesgando su vida allí mientras estuvieran en las cárceles del régimen. Y con Zapata veníamos con ese seguimiento. Ya sabíamos que, de acuerdo a las condiciones de una huelga, las condiciones en que estaba desarrollando Orlando Zapata su huelga, sabíamos que era funesta y había que hacer algo urgente. Allí en Las Tunas lo decidimos. Los militares de Las Tunas, que tenían un seguimiento de nosotros, pues como ellos han aplicado en muchas ocasiones el aquello de que, bueno, me lo decían a mí también, cuando iba a una provincia, que yo vivía viajando en las provincias, me dice, mira, aquí no vengas a molestar, vete para otra provincia, pero aquí no. Como ellos viven en esa parte regional, porque tienen que responder a un nivel al alto mando en La Habana, por su lugar, pues entonces todo el mundo se quería sacudir. Cuando Las Tunas vio que todos nos fuimos, a ellos no les interesó, y fuimos a parar a Camagüey. No se nos dio seguimiento y fuimos a parar a casa de Reina, la madre de Orlando Zapata. Recuerdo que llegamos de noche, no había comida para tanta gente, teníamos muy poco dinero en los bolsillos y sorprendimos a Reina en un momento verdaderamente muy difícil para ella, que estaba desesperada, estaba abogando por apoyo a la comunidad internacional y también al espectro de la resistencia interna. Toda la oposición interna estaba pidiendo apoyo. La situación de Zapata era bastante crítica. Tenía una casucha de su hija allí, muy pequeña, quizás entre 6 metros de largo y 4 de ancho, una cosa muy, muy pequeña. Y allí dormimos en ese piso de tierra esa noche, casi 30 activistas de la resistencia. Y al otro día dijo, vamos al hospital. Esa era la decisión, íbamos a apoyar a la mamá de Zapata y fuimos al hospital a Amalia Simoni. Allí pues nada, nos tomó la noche, ya casi venía la noche y yo sabía que como el hospital estaba en las afueras
iba a ser una ventaja favorable para el régimen. Atacarnos, que esperara que llegara la noche. Allí tenían todos los controles militares rodeados y yo sabía que yo no podía esperar. Primero, porque no teníamos condiciones para estar tanto tiempo allí. Una, no tenía las condiciones ni la familia de Zapata tampoco para atendernos. Y además de eso, había que hacer algo, una reacción inmediata con el término de nuestra presencia allí. Sabíamos que el régimen no iba a reprimir. Y entonces decidí movernos antes que cayera la noche para la ciudad. Llegamos a la ciudad, todos, fuimos a la fiscalía, no nos quisieron atender. Fuimos a atención a la ciudadanía, no nos quisieron atender. Y recuerdo que le dije a Reina, váyase a descansar. La montamos en un triciclo y la enviamos a su casa. Y de ahí la cuestión fue parte nuestra. Salimos a una protesta iniciada allí en el mismo bulevar. Era la Semana de la Cultura y el régimen estaba develando en esa Semana de la Cultura para los récords Guinness la muñeca de trapo más grande del mundo. En ese contexto nosotros arrasamos la ciudad, que históricamente no se había hecho nunca una protesta pacífica, gritando viva Orlando Zapata, se está muriendo un hombre, abajo Fidel, abajo el comunismo. Y así caminamos toda la ciudad hasta las afueras, que nos fuimos alejando, que fue otra experiencia, y los militares, pues las turbas y el primer secretario del partido, pues nos arrinconaron en una cuadra ya alejado un poco de la ciudad y nos dieron una paliza enorme. Fuimos presos. A mí, pues, yo caí en un lugar, me aislaron del resto. Esa misma noche, en la madrugada, montaron a todos una guagua y lo fueron distribuyendo y hacia su provincia de origen. Creo que tuvieron como 1 o 2 días en ese proceso. Y bueno, y yo estuve 4 días preso, esperando que decidiera La Habana si me encarcelaba o no. Finalmente deciden trasladarme a Guantánamo y ponerme en libertad en Guantánamo. Nosotros protestábamos en las calles porque el régimen temía que nosotros fuéramos a las calles. No había la costumbre de protestar en las calles y mucho más de manera organizada. Nosotros teníamos una misión que era llevarle un mensaje al pueblo, decirle al pueblo que se podía luchar, que no temieran. Queríamos que la población supiera que había un movimiento levantado cívicamente en la isla, exigiendo libertades plenas para todos los cubanos, exigiendo democracia, exigiendo respeto a los derechos humanos. Yo creo que estas protestas llevaban ese mensaje. Por eso el régimen era tan brutal y es tan brutal a la hora de reprimir, porque necesita también anular, impresionar, atemorizar al espectro de la comunidad. Pero protestábamos por eso, porque había que tomar el escenario. No puede haber un proceso de una lucha contra un régimen de fuerza que priva no sencillamente de libertad a sus ciudadanos, a sus conciudadanos, sino también que lo aniquila, los mata. Lo que ha pasado en Cuba, en todo el proceso de lucha por la libertad contra el comunismo, pues han muerto muchas personas, fusilados, en las cárceles, en huelga, y bajo determinadas condiciones que propiamente el régimen ha obligado, ha creado. Y los hijos de este pueblo, del pueblo cubano, pues se han ido levantando y han dado la clarinada. Y nosotros protestábamos fundamentalmente era por eso. Había que llevar, no puede haber un cambio, una lucha contra un sistema político de fuerza con esas características si no va a proyectarse a la casa. Todos los países en el mundo protestan. Si alzan, y eso era una cuestión importante que también queríamos enseñarle al pueblo que protestara. Porque en Chile los estudiantes protestaron porque sencillamente le elevaron el precio del bus. Pues bueno, la gente va a la calle. Pero en Cuba alzan los precios de los productos, hacen cualquier medida que tome el gobierno y la gente no va a la calle.
también protestar, desde el punto de vista político, era una forma, era la escuela, era la enseñanza, era la guía para decirle a la población de que uno se podía que protestar y otro que había que protestar. Eso era importante y era una de las misiones que teníamos. Queríamos ganar con esto también mayores seguidores, mayores simpatizantes, en la medida que conocían de que había un movimiento de protesta en Cuba, había un movimiento de oposición en Cuba, de resistencia, que estaba luchando de diferentes formas y que tenía como meta el escenario de la calle. Yo recuerdo que en agosto de ese año, organizamos una protesta, yo creo que hubiese sido la histórica y mayor protesta que hubiese ocurrido por lo menos en el oriente de Cuba. Y organizamos una protesta en Holguín, de una forma muy peculiar. Esta vez no iba a ser del centro de la Holguín, de la ciudad para afuera, iba a ser de afuera para adentro, pero dividido en varios grupos, para sorprender y crear. Teníamos un convencimiento y una fuerza enorme y una determinación de que la población se sumara a nosotros. Y nosotros teníamos que seguir enviando ese mensaje. Habíamos determinado hacer este tipo de acción y provocó una reacción del régimen militar enorme. Tan así, recuerdo que hicimos la reunión de la Junta en el Parque de la Alameda en Santiago de Cuba. Pero éramos como 20, 30. Y cuando se terminó la reunión, pues yo decidí eliminar, nos quedamos como 8 personas. Y esas 8 personas organizamos esa protesta, lo que iba a ser esa protesta. Y nos lanzamos de ahí a buscar las personas a lo que le tocaban en sus regiones y empezó a movilizarse. La información de una forma u otra, siempre propio de cuando se va a hacer una convocatoria masiva, no le fue difícil al régimen conocerla. Y el régimen desató un movimiento, un operativo militar en toda la región del Oriente. En Holguín tomaron todos los parques con armas, estaban vestidos de civil, en todos los parques con armas, con pistolas. La policía política, las fuerzas militares tenían tomado toda esa cosa. Y yo recuerdo, porque por un error me detienen en Granma y por un error me sueltan. No tenían la información de que ya se estaba moviendo todas las personas hacia Holguín. Sin embargo, me sueltan y me deportan, que era una de las características que hacían, y me dejan en contramaestre. Bueno, y continúo de largo entonces para Santiago para buscar la fuerza. Llego a Palma Soriano, a casa de Raúl Ávila, y en casa de Raúl Ávila, pues, a la hora, invade la seguridad del Estado, ahí dentro de eso. Yo estaba adentro, en el comedor, pero Raúl, por suerte, tenía una linfangitis, por suerte para mí, ¿no? Tiene una linfangitis, ya habíamos hablado y yo quería preparar, estaba redactando el documento de alegórico para llamar al pueblo en Holguín, a la calle, de lo que íbamos a hacer. Era un desfile de las antorchas, teníamos antorchas y íbamos a desfilar por las noches, esa protesta iba a ser por la noche con antorchas, y yo estaba preparando el documento, dándole el retoque final, y entra la policía política, una banda de gente a la sala, y está Raudel, que ya habíamos hablado, me había dejado que yo me concentrara en el comedor, y Raudel le tenía los pies levantados con una linfangitis. Y lo sorprende y dice, bueno, pero ¿dónde está Lovaina? Yo no sé dónde está Lovaina. Lovaina, sí, pero él vino, no, yo no he visto a Lovaina aquí. Y se pone a darle una cháchara a los militares que me dio tiempo, írmele. Y me le voy y el hijo me sacó, brincamos, pasamos una cosecha de yucas de un campesino que por poco nos hubiesen matado porque esa gente tiene armas. Y salí por allá por la autopista y recuerdo que llega un mensaje del alto mando militar de Holguín, y donde me dice, esta reunión había sido el 2 de agosto, Raúl Castro el 31 de julio de 2010 había dicho en un discurso de que las calles, los parques y los bulevares eran de los revolucionarios. Y entonces me mandan ese mensaje. Un mensaje que yo veo y yo digo, bueno, las calles, los parques y los bulevares son de los revolucionarios. Firmado Raúl. Y yo veo que entra ese mensaje y es cuando me doy cuenta virtualmente que la acción ya había sido dilatada, ya estaba penetrada, era un fracaso. Pues llamo a aquel militar y le digo, óyeme Raúl,
Yo te estoy llamando, ¿y quién tú eres? No, aquí te estoy diciendo de lo del mensaje, que eso había que verlo, compadre, como el Pío Valdés. El tipo me dice una grosería. Y eso, bueno, la cuestión es que entro a Santiago de Cuba, voy a Casa Hidalgo, la seguridad del Estado me rodea en Casa Hidalgo, me rodea la casa. Dice, este está aquí, porque por los seguimientos de los celulares te buscan, pero no tenía la certeza tampoco. Rodean y me tienen unas cuantas horas ahí, pero ellos no saben. Fueron horas, cosas que tuve que hacer para yo. Bueno, he hecho cosas para poderme burlar, me he vestido de mujer con vestido y tacones, sombrilla, para burlarme. He estado 11 horas en un cajón así tan pequeño, los militares buscándome y no me encontraban en una casa determinada, por allá por el centro del país. Ha sido una experiencia enorme para poder, mecanismos que uno ha tenido que enfrentar para esto. Pero lo cierto es que Holguín iba a marcar eso fundamentalmente. Y todo el mundo estaba en función de eso. Todo este tipo de cosas ayudaron muchísimo y marcaba, definía la agenda de la Alianza Democrática Oriental con el trabajo de los grupos. En el caso de Zapata, pues Zapata, como todo el mundo ya conoce por los medios, fue un joven también proveniente de clase humilde, con una determinación, una convicción también. Yo creo, estoy convencido que la experiencia de la cárcel, Zapata entró, recordarán, en un arresto que se le hicieron en el 2003 cuando la Primavera Negra, lo condenaron a 3 años. Y esos 3 años se convirtieron en más de 50 años, protestando en la cárcel, y le fueron aumentando las causas. Y Zapata, durante todo el proceso de la cárcel, yo creo que se convenció mucho más del papel de la posición política que él defendía. Y lo hizo así hasta el final de sus días. Tenía el amor primero por las demás personas, que es una cuestión importante, porque sabía dar lo suyo, sabía protestar por los demás presos, no sencillamente los presos políticos, sino los presos comunes. Se ganó mucha simpatía dentro de la población penal. Por eso los militares lo odiaban. Era un protestón, vaya, que como poco. Creo que puedo comparar habitualmente gente que protestaban tanto dentro de la cárcel a mi hermano y a Zapata como iguales, porque Néstor era terrible también en las cárceles, era incansable. Zapata era incansable en la cárcel, y yo estoy convencido que le ayudó también a forjar ese pensamiento político, esa convicción de seguir luchando. Y eso para nosotros, para el movimiento de resistencia, representó y representa mucho. Nosotros lo conocimos un poquito más de cerca, aunque nunca lo conocí personalmente. Pero lo conocimos porque le dimos seguimiento por su trayectoria de lucha contra el régimen, contra los abusos, los arbitrios del régimen, contra los ciudadanos cubanos, los presos fundamentalmente. Y por eso se nos quedó grabado. Que haya decidido morir, que siempre se va a decir que hubo un antes y un después de esa muerte de Zapata. Que él haya decidido entregar a su vida, yo creo que él dijo, hace falta morir para levantar la antorcha, para empujar a ese movimiento que viene detrás y que va a ser determinante en el futuro del destino de la nación cubana. Y yo creo que Zapata ese mensaje nos lo transmitió a nosotros. Nosotros lo interpretamos así. Y de hecho, esa misión, por lo menos de quedarse en nuestros corazones y de representar, ser un símbolo para todo el que milite dentro de los grupos prodemocráticos dentro de Cuba y fuera de Cuba, pues sencillamente yo creo que eso es suficiente. Hoy el Frente Nacional de Resistencia se llama Orlando Zapata. Hay muchos grupos, bibliotecas que se llaman como Zapata. No tengo duda que mañana en Cuba Libre van a haber calles que se llaman Orlando Zapata Tamayo y van a haber escuelas que se llamen Orlando Zapata Tamayo. Y no tengo tampoco duda que habrán programas donde en la historia se cuenten personas como Zapata que existieron dentro de Cuba como jóvenes, como luchadores, como héroes, como mártires de todo el proceso de lucha por la libertad, el progreso y la justicia social en Cuba. En los últimos tiempos ha realizado un trabajo de periodismo independiente en las calles.
a través del proyecto Palenque Visión. Brevemente, dinos qué importancia tiene este proyecto. Mira, Palenque Visión fue, yo creo que esa parte, recordarás que nosotros en esta etapa de desarrollar esa sociedad civil, teníamos el convencimiento que a la población había que informarla. Ya en el 2011 siempre me venía dibujando la idea de hacer algo por el tema de los presos, que es cuando salió aquel famoso documental sobre las prisiones de Cuba, secuencia de terror. Quería graficar los testimonios de los presos políticos y eso fue una experiencia sin tener conocimiento profesional de ningún tipo. Y lanzamos eso que, como bien conoce, fue un éxito. Tuvo mucho seguimiento dentro de Cuba y fuera de Cuba también. Y ahí yo creo que eso fue la etapa en que yo me dije, también era una etapa de equilibrio y de balance. Había luchado mucho tiempo en las calles, había hecho periodismo plano, había dirigido, ¿no? Muchas revistas en todas las provincias del oriente de Cuba, pero hacía falta graficar la realidad cubana. Ya no sencillamente era la cuestión escrita. Visualizar dice mucho más que lo que pueda leer. Y de Cuba había que decir mucho, había que visualizar mucho. Por eso Palenque Visión surge por ahí. Y por eso Palenque Visión se convirtió en ese otro frente del periodismo social, ese otro frente de combate, de lucha, de resistencia, que ha sido llevar la realidad cubana hacia todos los confines del mundo y hacia todos los confines de la sociedad cubana. Como bien conoce, Palenque Visión es una agencia de audiovisuales nacional, está compuesta por jóvenes que no tienen preparación profesional de tipo periodístico, sencillamente es la formación que uno mismo le ha dado en el camino y que sencillamente lo han hecho, se ha ido reciclando, también siempre hay su lucha contra esta agencia que ha logrado, ya te digo, visualizar las inquietudes, las opiniones de la gente, de interpretar momentos, discursos, de las propias leyes que se están, las propias cosas que están ocurriendo actualmente en la sociedad cubana. Y ha sido importante, por lo menos Palenque Visión ha tenido en su plataforma y en su editorial político, periodístico, pues ha tenido sencillamente esa política de poder llevar todas las opiniones de la gente. Ya la gente nos busca, nos llama, nos dice que sí somos las personas que ayudamos a los cubanos, porque muchas personas se han visto reflejadas. Muchos familiares han visto aquí las cosas y llaman a Cuba para decir, vi lo del caso, y muchas cosas también por ahí han ido también dentro de los reclamos. Hemos sido ese paraván, ha sido ese bloque, ese puño que vamos machacando ahí detrás de todas las cosas que ocurren dentro de Cuba, y la gente ha empezado a ver que es muy distinto. Una experiencia importante en esta conformación de este proyecto y en mi pasión por el tema de Palenque Visión. Es bueno decir que Palenque Visión es una de las tareas que le tengo en estos momentos, yo creo que es una de las tareas y es una etapa de mi vida temporal. Mi lucha, voy a aclarar que mi lucha va a seguir siendo el deber primeramente de mi pueblo, y la misma convicción de que replanteé mi estrategia de lucha, aquella persona de ir a todos los confines, de sacar a la gente de sus casas para las calles. Ese sigue siendo mi espíritu y mi objetivo. Pero el pueblo necesita información, y el pueblo necesita todavía que por sí mismo interprete mucho más el momento social que está viviendo. Si el régimen controla los medios, si controla la internet, si no le ha permitido que haya una tribuna, Palenque Visión es la tribuna, pero es la tribuna de ese también enriquecimiento cultural, político que necesita la sociedad cubana. Por eso se dicen muchas críticas, no, pero el pueblo no reacciona. Es una cosa fácil. Tú trancas a tu hijo, encierras a tu hijo en tu casa y lo dejas 50 años y después lo sacas a la calle diciéndole exactamente cómo es el mundo. Y tu hijo cuando sale a la calle va a estar asustado. No va a poder entender que existen otros colores, que existen otras fronteras, que existen otras culturas, otras montañas, otro tipo de pensamiento. Van a creer exactamente lo que le has dicho tú encerrado en un hogar. Y eso ha pasado con el pueblo cubano. Le han dicho tantas cosas, y a la par de esto, todos los mecanismos esos que infundieron desde edades tempranas. Primero, a mirar para el lado cuando vayas a hablar de
el gobierno. Cuando vas a referirte a algo que tenga que ver con la dirección del régimen, sencillamente la gente mira con ese temor que ya se ha ido perdiendo, dicho sea de paso. Y enhorabuena, ¿no? Pero bueno, el régimen satanizó y esclavizó no sencillamente la voluntad, sino el espíritu y el deseo incluso hasta a veces de vivir. Porque la gente dirá, bueno, pero ¿cómo es fácil que cientos miles de jóvenes deciden entregarse a los tiburones en el estrecho de la Florida? Cientos de jóvenes hacen una escala enorme, venden sus casas, saltan a Ecuador empiezan a transitar por la frontera arriesgando su vida hasta llegar hacia los Estados Unidos. Y no se quedan a luchar en Cuba. No es cierto que es la apatía. Es la apatía misma también que vive la sociedad, que incluso llegó el momento de ser hasta apático con el propio discurso oficial. El régimen lo sabe también. Pero para eso, el régimen nos sacó una ventaja. Primero, el control de los medios. Segundo, el adoctrinamiento. Tercero, la campaña histórica de derechos humanos es una palabra negativa en Cuba. Democracia es una palabra negativa en Cuba. Mercenario es una palabra que tiene que ver con nosotros. Terrorista es una palabra que tiene que ver con nosotros. Que trabajamos al servicio de una potencia extranjera, pero es muchos años repitiendo lo mismo. Y yo recuerdo cuando llegó del incidente de la cumbre de Panamá, llegando a casa, mesa redonda, y empiezan a hablar todos los incidentes de lo de la cumbre. Y yo decía, señor, es increíble porque yo era un protagonista de los incidentes de aquella golpiza en el parque, un parque de Panamá. Todas las mentiras y manipulación, por el pueblo es lo que está oyendo eso. Y recuerda que el pueblo le es difícil acceder a internet, todo el mundo sabe eso. Dice el famoso refrán que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Hay un contexto bien complejo en que varias variables de tipo política y coyuntural están repercutiendo sobre las aspiraciones de todos los grupos de la resistencia dentro y fuera de Cuba, que no es poco. Es bueno aclarar que la resistencia hoy en Cuba está viva, son miles de personas las que están luchando, eso es importante. Y eso representa la aspiración de un pueblo que reclama justicia y libertad. Pero es la política. En la política siempre y en todo este complejo de cosas hay quien tiene las percepciones. Se critica a Obama. Realmente es digno para criticar la concepción de cómo inyectar la economía a un régimen cuando sabemos que todo ese poder económico, toda esa inyección económica va a la casta regente de los militares que son los que controlan los negocios y eso. Yo creo que es un momento coyuntural complejo, también como ocurren y han ocurrido en distintos países del mundo. Pero no quiere decir que la lucha está continuada. En el futuro en Cuba va a haber libertad. No le quepa duda a nadie. Porque, primeramente, el basamento está creado. El ideal está fundamentado. Y el hecho de que miles y millones de cubanos haya una emigración de varios millones de cubanos representan un rechazo, aún con toda la propaganda, las componentes, la doble moral, todos aquellos sinvergüenzas que quieren invertir y apoderarse y hacer las cuestiones de los ingresos, enriquecer sus arcas personales. Pero aún así, siempre el ser humano, y mientras más se vaya abriendo esto, mientras más vaya pasando, mientras más cosas quizás se puede decir que se hayan abierto y que nosotros, la oposición, la resistencia, aprovechemos esos elementos, pues también va a ser una oportunidad mayor para poder enseñarle a la gente los beneficios que trae consigo una sociedad democrática y libre. Y cuando la gente interpreta eso, más se va a apresurar a poder cambiar las cosas verdaderamente como son, al derecho, con libertad y con justicia, con los conceptos universalmente establecidos en el mundo.